La mayoría o gran parte de las dietas que prometen bajar de peso así en un santiamén rapidísimo proponen la reducción del consumo de carbohidratos o en algunos casos la eliminación por completo de este grupo de alimentos. Pero la pregunta que surge es si realmente los carbohidratos son los responsables del aumento de peso, de que tengamos un poquito más de grasa corporal. ¿Son realmente los malos de la película, los carbohidratos? ¿Todos son iguales o hay algunos carbohidratos que son más buenos que otros? Bueno, de todo esto y más vamos a conversar con Mauricio Barahona. Él es médico, especialista en nutrición y está aquí con nosotros con un amplio ejemplo de algunos carbohidratos de consumo común, ¿verdad, doctor? Sí, Randall, mucho gusto de estar nuevamente contigo y vamos a hablar de este tema que es súper interesante. Sí. Y te lo pongo así, una paciente un día de estos me dice, doctor, ¿cómo hago para poder vivir sin carbohidratos? Y es parte de lo que decías en la introducción. Claro. Se nos está metiendo esa idea de que deberíamos probablemente vivir sin carbohidratos. De que son malos. Pero antes de que empecemos el detalle, doctor, ¿por qué no nos explica qué son los carbohidratos y cuál es su función en el organismo? Claro, los carbohidratos son moléculas que están presentes en los alimentos, en la gran mayoría de los alimentos. Prácticamente hay muy pocos alimentos en la naturaleza que no contengan en absoluto carbohidratos y son nutrientes que nuestro cuerpo utiliza en primer lugar como fuente de energía. Pero también hay carbohidratos que son estructurales, que son parte de las membranas de nuestras células, por ejemplo. Hay carbohidratos que son parte de las hormonas que tenemos en el cuerpo. Hay carbohidratos que funcionan, por ejemplo, en la sinapsis de las neuronas, en las comunicaciones, y ahora que se está hablando más temprano del tema del Alzheimer, ¿verdad? Es decir, hay carbohidratos que tienen múltiples funciones dentro de nuestro cuerpo. La principal, por supuesto, es ser fuente de energía, pero hay muchas otras. Ok, doctor, si uno dice la palabra carbohidrato, a lo mejor mucha gente en casa no tenga referencia de a qué grupo de alimentos nos estamos refiriendo. Denos algunos ejemplos de carbohidratos. Claro, y justamente el entender que muchos alimentos tienen carbohidratos es lo principal. Empecemos por los cereales y las harinas, ¿verdad? El arroz, los frijoles, las leguminosas, todos los cereales de trigo, por ejemplo, avena, cebada, centeno, tienen carbohidratos también. Por supuesto, las verduras harinosas, como las papas, la yuca, el camote, también son fuente de carbohidratos. Todo lo que se hace con harina de trigo, por ejemplo, como las pastas, los panes, las reposterías. Otros grupos de alimentos, las frutas, todas las frutas contienen carbohidratos. Otro grupo, los lácteos. La leche, el yogur, por ejemplo, también contienen carbohidratos y así. Entonces vemos que muchos de los alimentos que consumimos en forma normal tienen más o tienen menos carbohidratos. Ahora, la siguiente pregunta que le iba a hacer ya me contestó indirectamente y es si todos los carbohidratos son iguales. Creo que no son iguales porque usted me acaba de mencionar una amplia lista que va desde frutas hasta pasta, por ejemplo, o harinas. Claro, los carbohidratos varían estructuralmente. Las moléculas de carbohidratos también tienen diferentes tamaños. Hay moléculas pequeñitas que generalmente son lo que llamamos azúcares simples o carbohidratos simples, como el caso del azúcar. Y tenemos carbohidratos complejos, o sea, moléculas grandes, como el caso de los almidones, por ejemplo, que encontramos en las verduras harinosas. Y también tenemos lo que llamamos carbohidratos complejos, que son carbohidratos que son más difíciles para el cuerpo de absorberlo y por lo tanto funcionan como lo que llamamos fibra. Ok, a ese punto quería llegar. No todos se absorben por igual, entonces. Correcto. Hay carbohidratos pequeños, de moléculas pequeñas, que el cuerpo los absorbe muy rápidamente y rápidamente entran a la circulación nuestra como glucosa, como azúcar. Y por el otro lado hay hasta carbohidratos muy complejos que inclusive el cuerpo no los absorbe, que es lo que llamamos la fibra, que es la fibra que nos ayuda a mantener, por ejemplo, el bolo intestinal. Ahora que mencionó la glucosa, ¿carbohidrato es sinónimo de azúcar? ¿Todos los carbohidratos contienen azúcar? Todos los carbohidratos simples contienen azúcar, pero los complejos hay que desarmarlos. Vienen, como te decía, unas moléculas grandes que el cuerpo tiene que desarmar esas moléculas para convertirlas finalmente en azúcar. O sea que todos los carbohidratos finalmente el cuerpo los puede transformar en azúcar, pero el proceso de hacer eso requiere cierta, por decirlo así, cierta inversión del mismo organismo en desarmar esas moléculas grandes y esto hace que su comportamiento sea distinto. Ahora, doctor, generalmente cuando hablamos de alimentación, la gente, o todos tendemos a decir, no comas eso porque es malo, o come esto que es muy bueno. A mí esos conceptos de bueno y malo en alimentos no me gustan tanto porque todo es muy relativo, todo es bueno o malo dependiendo de la cantidad, del momento, qué sé yo, factores como esto. La pregunta es, ¿los carbohidratos son buenos o malos?
Y a eso yo le agregaría, ¿para qué persona? Exactamente. O sea, ¿para porque estás quién? diciendo cantidad, Ujú. mencionabas calidad o tipo Ajá. de carbohidrato y la persona. Porque puede ser que una persona que tenga, por ejemplo, un metabolismo completamente normal, no tiene ninguna enfermedad, y cuando digo normal es que no está padeciendo de ninguna enfermedad, por ejemplo, diabetes, o por ejemplo, hígado graso, o por ejemplo así. Este tipo de personas, entonces, si no tienen ninguna enfermedad, podrán tolerar mejor ciertos carbohidratos que podríamos decir que no son tan buenos, por ejemplo, carbohidratos más simples, más azúcares. Pero una persona que ya también tiene alguna enfermedad va también a tener problemas con el metabolismo de ese tipo de alimentos. Entonces, hasta también qué tipo de carbohidratos, la cantidad y qué persona es la que está comiendo. También, por ejemplo, factores como la edad. Cuáles carbohidratos son más recomendables para un niño, para un adolescente o para un adulto mayor, por ejemplo. Entonces, hay diferentes factores que debemos tomar en cuenta para finalmente ver si nos podemos comprometer con esos apellidos, bueno y malo, ¿verdad? Porque podría ser muy relativo según qué tipo de persona también. Claro, bueno, el doctor nos trajo aquí una muestra de algunos carbohidratos que digo yo son de consumo masivo. Posiblemente usted los haya comido diariamente. Algunos a lo mejor se desayunaron con un tostelito de estos, un quequito. Nosotros comimos queque de Nancy, por ejemplo. En este primer plato hay repostería. Carbohidratos 100%. La hora del desayuno o del café, como del café de la decías, tarde. ¿verdad? Y aquí ponemos dos ejemplos para también ver que hay otro factor que también incide sobre todo en los alimentos preparados. ¿Y cuál es? La misma receta, cómo se preparan estos alimentos que contienen carbohidratos. El caso de las reposterías. Entonces tenemos, por ejemplo, pastas, por ejemplo, como las de hojaldre, ¿verdad? Alimentos que pueden tener más grasa, más azúcar, o por ejemplo un muffin, ahí que traemos, que es un muffin justamente de banano, con arándanos, que es hecho con harina integral, ¿verdad? No usa azúcar, sino sustituto de azúcar, y entonces tiene lo que llamamos un índice glicémico más bajo. Entonces, cuando nosotros vamos a seleccionar eso, vamos a ver cuál es la receta que se utilizó para preparar, ¿verdad? Y eso también es otro factor que nos va a influir en la calidad de ese carbohidrato. O sea, lo que me está diciendo es que no toda la repostería que podría caber dentro del mismo saco de no conveniente, no toda es igual, porque también depende de los ingredientes que le ponga y de la forma de preparación. No es lo mismo este muffin que este tostel, digamos. Y la otra cosa que también, otra variable más para seguirla ampliándola, es la frecuencia. ¿Cada cuánto voy a comerme esto? Por ejemplo, yo le digo a mis pacientes, ¿cuáles van a ser mis carbohidratos de todos los días? ¿Y cuáles van a ser mis carbohidratos, por ejemplo, del fin de semana, para darme un gustito el fin de semana? Entonces también la frecuencia con la que yo consumo cierto tipo de carbohidratos va a influir también en mi estado de salud y en mi metabolismo. Perfecto. En el segundo plato hay un carbohidrato por excelencia, que es la papa. El doctor ya lo mencionaba, ¿verdad? La papa y la yuca son quizás dos de las verduras más comunes y que más nos gustan, además, pero hay que decirlo. Pero me sorprende ver el brócoli. Bueno, aquí lo traemos por una razón, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo empezaba a trabajar con pacientes con problemas de sobrepeso, y me acuerdo que yo le preguntaba a mis pacientes, les decía, ¿usted come ensaladas? Y entonces los pacientes te decían, sí, yo como ensalada de papa con mayonesa y huevo. Ensalada rusa. Ensalada rusa, ensalada de caracolitos con mayonesa y atún. Bueno, entonces ahí empezamos a ver que la gente tenía una confusión en cuanto a qué tipo de verduras o vegetales podemos llamar más, digamos, más adecuadas. En este caso tenemos la papa, que la papa, aunque es una verdura harinosa, tiene más contenido de almidón en su matriz. ¿Esto qué significa? Que va a tener más aporte de carbohidratos y no tanto fibra. O sea, el cuerpo los desarma más fácil, un poco fácil, y los puede absorber. Pero en cambio, el brócoli lo traemos para mostrar otro tipo de carbohidratos que son complejos, que son fibrosos y que no tienen tanto almidón. Al cocinarlo se suaviza un poco esa fibra, pero no lo suficiente, y el cuerpo, la mayoría de eso, lo va a utilizar como fibra, parte del bolo intestinal. Entonces es importante aclarar eso, vegetales harinosos y vegetales fibrosos. Esa sería una forma fácil en que las personas pueden distinguir cuál es cuál. Junto con el brócoli podríamos meter la coliflor, que son muy parecidos. Correcto, sí, correcto. En este grupo. En ese grupo metemos todos los vegetales que tienen mayor aporte de fibra. Por ejemplo, las hojas verdes, todas las lechugas, espinacas, el pepino, por ejemplo, ¿verdad? Toda esa categoría la metemos aquí porque son más altas en fibra. Perfecto. Bueno, usted mencionaba al principio de nuestra conversación las frutas. Aquí nos trae un plato con manzana roja y manzana verde. ¿Hay diferencias entre ellas dos? En general, las frutas
voy a citar otra frase que me dijo una paciente también una vez, me dice, doctor, es que yo no como frutas porque las frutas tienen mucho azúcar. Entonces yo me puse a pensar, bueno, si en esta manzana, por ejemplo, yo voy a tener que tiene fructosa, que es el azúcar natural de las frutas, y vamos a suponer que en esta manzana hay el equivalente a 3 cucharaditas de azúcar. ¿Será lo mismo que yo me coma esas 3 cucharaditas de azúcar o que me coma la manzana? Bueno, resulta que la manzana además va a tener fibra, además va a tener vitaminas, además va a tener sodio, potasio, va a tener antioxidantes. Entonces no es exactamente igual, aunque las calorías pudieran sumar lo mismo, que yo diga, sí, equivale exactamente en la misma cantidad de calorías a 3 cucharaditas de azúcar, por ejemplo. Entonces acá yo tengo otro valor que es todos los demás nutrientes que trae el alimento. Vitaminas, minerales, antioxidantes, electrolitos, agua, etcétera. Entonces, esa es una gran diferencia que también tenemos que tomar en cuenta. Ahora, siempre hay que tomar en cuenta que hay alimentos mixtos. Este es un caso. Las frutas tienen fibra, o sea, carbohidrato complejo, y tienen fructosa, o sea, tienen carbohidrato simple. O sea, que pueden coexistir en un mismo alimento varios tipos de carbohidratos. Y la clave está que en la cantidad que consuma y la frecuencia. Claro, la frecuencia, la cantidad y también la forma, digamos, en que las preparamos, porque acá tenemos, por ejemplo, aquí la hicimos muy simple en su forma natural, pero si yo, por ejemplo, ya a esta fruta le agrego otros ingredientes, ya va a cambiar. Entonces, si me quiero hacer un juguito y ya le pongo azúcar, ahí ya estoy, por ejemplo, alterando mucho. Sí, o si le pongo, por ejemplo, un topping, por ejemplo, ya de chocolate, caramelo a las frutas, o le pongo una crema, por ejemplo, ya hay variaciones que ya nos van a decir, bueno, yo estaba comiendo frutas, sí, pero... ¿Con qué? Sí, es lo mismo que las ensaladas, cuando decimos, uy, estaba comiendo ensaladas, pero cargadas con mucho aderezo grasoso, ya las echamos un poco a perder. Muy bien, ahí tiene usted, ¿eso qué es? Esta es quinoa. Es quinoa. Es quinoa y la traigo por la tendencia que tenemos ahorita en el área de los superfoods, ¿verdad? De estos alimentos que tienen más aporte de fibra, son carbohidratos, pero tienen más aporte de fibra. Algunos son fuentes de grasas, pero tipo omega 3, ¿verdad? Entonces también tienen antioxidantes. Entonces son alimentos que están tomando fuerza porque nos sirven un poco para agregar carbohidratos a nuestros platos, por ejemplo, al almuerzo, a la cena, a las ensaladas, pero con una característica nutricional de mayor contenido de nutrientes, o sea, que nos aporten un poco más. Un día de estos fui a un restaurante y tenían gallo pinto con quinoa y me pareció buenísimo porque sí lo he visto como reemplazo del arroz, por ejemplo, en muchos lugares y lo he visto mezclado con ensalada, que también es muy bueno. A la par hay un platito con chips. Sí, siempre se nos antojan unos chips para picar, ¿verdad? Y entonces aquí quise hacer la diferencia y aquí podemos también tomar el ejemplo de lo que yo decía, de qué tan seguido lo hacemos, ¿verdad? Porque podríamos decir, hay un alimento bueno y uno malo y bueno, también depende de qué tan seguidos yo los consumo. Acá tenemos el ejemplo de un alimento que tiene harina, es hecho de harina de trigo, pero tiene grasa, es frito. En comparación con estos palitos de ajonjolí que son horneados. Entonces ahí también otra vez introducimos el tema de la forma en que se preparan. Entonces estos mismos chips y estos otros no van a tener el mismo aporte de calorías. ¿Por qué? Porque estos son al horno, estos son fritos. Lo otro es el contenido de sodio y de sal, que es bien importante, porque en alimentos procesados podemos tener mucha cantidad de sodio, sobre todo en los snacks es bastante común encontrar altas cantidades de sodio, que también es otro factor importante. Y esos son potenciadores del sabor. Por eso es que empezamos a comer estos chips no podemos parar. Y queremos seguir, y si la bolsa se nos acaba, queremos abrir otra bolsa. Sí. Bueno, en una fiesta es muy recomendable tener de estos, entonces, no tanto de estos. A la par están los frijoles, que usted los mencionaba anteriormente. Sí, siempre me gusta resaltar el papel de las leguminosas en la dieta porque los frijoles nos dan más aporte de fibra, nos van a dar más aporte de vitaminas y también más aporte de hierro. Entonces, un poco en nuestra dieta hemos ido dejando un poco las leguminosas de lado y hay que retomar eso también. Los frijoles, las lentejas, los garbanzos. Por ejemplo, en las ensaladas muchas veces podemos agregar, por ejemplo, el caso de los garbanzos van muy bien. Entonces tenemos... ¿Has comido ensaladas con frijoles? Con frijoles también, sí, claro. Deliciosas. Perfectamente. Y esto te genera más saciedad, te llena más. Entonces no necesitamos otros carbohidratos simples para llenar el plato. Mauricio, una combinación que es clásica en nuestra vida, que es el gallo pinto, ¿verdad? Que combina arroz y frijoles. ¿Es una buena combinación o es demasiado carbohidrato? No, es una excelente combinación. Lo que ocurre es que las guías nutricionales en Costa Rica han cambiado la recomendación del gallo pinto y ahora nos dicen que nosotros deberíamos hacer 2 porciones de frijoles por cada porción de arroz. O sea, que el pinto tenga más frijoles que arroz. Entonces nosotros decimos, arroz con frijoles, no, debería ser frijoles
con arroz. 2 porciones de frijol por una de arroz. Exactamente, 2 partes de frijoles Ok. por cada parte de arroz. Ojo a ese tip. Y eso nos va a generar mucho más saciedad. Muy bien. Y por último tenemos algunas bebidas que a veces se nos olvida, pero las bebidas también contienen azúcar, calorías y cosas de este tipo, ¿verdad? También hay ricas en carbohidratos. Sí, y si a mí me ponen un plato con mucha pasta o con mucho arroz, yo digo, uy, esto posiblemente Muy carbohidrato. es mucha cantidad, pero se nos olvida, como dices, los carbohidratos en las bebidas. Acá tenemos el caso de un jugo de naranja, que es con azúcar adicionada, y una limonada sin azúcar, en forma natural. Entonces, hay que tomar en cuenta también los carbohidratos que estén presentes en las bebidas. Ujú. Ok, vamos a colocarles, Jorgito, si me ayudas. Hay un par de pantallas que el doctor nos ayudó a elaborar para tener una lista compleja de los carbohidratos que podríamos calificar como buenos y los que no son tan buenos. Entre los buenos están las espinacas, brócoli, coliflor, lentejas, manzanas, fresas, arroz integral, camote, frijoles, apio, chile dulce y quinoa, que ya lo veíamos. Ahora, si hay diferencia entre el arroz corriente y el arroz integral. Sí, todos los cereales integrales, la diferencia es que van a tener mayor aporte de fibra y de algunas vitaminas, como por ejemplo vitaminas del complejo B, en comparación con los que ya son pulidos Ok. o refinados. Estos que son calificados como buenos, ¿podríamos consumirlos todos los días o con cuánta frecuencia? Exactamente, la idea es que los carbohidratos que tienen más fibra, los carbohidratos que tienen menos almidón, son los que debemos utilizar más seguido. Ok. Son los que tenemos que estar usando más seguido. Perfecto. Ahora, los otros que podríamos llamar malos no necesariamente es que son malos siempre, pero sí estos deberían ser como la base de mi dieta normal. Muy bien, vamos de una vez a los que no son tan buenos. Entre ellos están el pan blanco, el alcohol, el jugo de frutas, los frescos, los pancakes que son tan ricos y las galletas. Lo mismo, van a ser recomendables dependiendo de la edad de la persona, dependiendo del tipo de persona, la frecuencia con que los vamos a consumir y por supuesto, como decíamos ahora, las recetas, porque hoy por hoy podemos, ahora que decías pancakes, podemos hacer pancakes más integrales, con más aporte de fibra, con incluso trozos de frutas, ¿verdad? Para aumentarles el valor nutricional. Entonces puede ser que un alimento, con solo modificarle un poco su receta, también nos dé aporte nutricional valioso. Ujú. Ahora, doctor, explíquenos por qué cuando uno está tenso, nervioso, preocupado o estresado, uno siente ese deseo de comer carbohidratos. Y hablo de estos carbohidratos, ¿verdad? Eso te iba a decir. No de este. O sea, no se me ocurre ir a la refri a buscar arbolitos de brócoli. Se me ocurre ir a buscar la bolsa con papitas. Sí, sí, no se me ocurre el ¿Por qué? chayote como primera opción, No. ¿verdad? O los palitos de zanahoria. Sí, Digo, pero- habrá gente que lo hace, pero no es el grueso de la población. Sí, cuando los pacientes me dicen, es que me da ansiedad por comer y no van a Sí. buscar la bolsa de chayotes. Sí, efectivamente, hay 3 elementos en los carbohidratos y en su preparación que son los que nos generan este efecto que podríamos llamar de ansiedad. Alguna gente lo ha llamado adicción a los carbohidratos, ¿verdad? Es un término un poco ahí controversial, pero se ha mencionado así. ¿Cuáles son? La grasa, el azúcar y la sal. Entonces, esta misma papa que tenemos aquí, si yo solo la hago hervida, definitivamente no tiene el mismo sabor que si yo la hago frita y además le agrego sal. Ajá. Entonces ya una papa frita con sal ya cambia por completo. Entonces esos 3 son los elementos que nos generan esa activación del sentido del gusto que queremos seguir y seguir y seguir comiendo. La grasa, el azúcar y la sal. Ajá. Es vacilón, ¿verdad? Porque uno muchas veces va a una carne asada y tienen papas como esta, sancochadas, por ejemplo, o en la parrilla, ¿verdad? Por sí sola la papita no es tan mala, pero es que le echamos mantequilla, natilla, sal. Claro, sabe delicioso, pero estamos estropeando un alimento que podría no ser tan malo, entonces. Claro, y también ahí va entonces qué tan seguido lo hacemos, porque si yo en mi dieta normal utilizo más esta papa, no le estoy adicionando grasa, pero el fin de semana me doy un gustito, pues ahí no hay problema. Pero la clave aquí es justamente eso, que muchas veces el alimento en su forma natural no es tan problemático, pero cuando ya le agregamos estos 3 elementos, genera ya un impacto diferente. Sí, lo que mencionaba usted de las ensaladas, por ejemplo, que a veces nos preocupamos tanto por qué ingrediente le pongo a la ensalada y se nos olvida que el aderezo es el aporte calórico más importante y entonces nos paseamos en todo. Correcto. ¿Verdad? Bueno, vamos para cerrar la entrevista a ponerles, Jorgito, la última pantalla que son algunos consejos finales que el doctor nos quiere dar. Evite alimentos refinados y azúcares simples, que son como la repostería, ¿verdad? Más o menos. Sí, y ahí podríamos, ahí usaste una palabra, podríamos usar, yo agregaría un par más, reduzca, modere
y en algunos casos evite. Ok. ¿Por qué? Porque hay personas que lo que necesitan, por ejemplo, una persona con sobrepeso, lo que necesita es reducir tal vez, reducir ciertos carbohidratos. Otra es moderar, que yo diga lo que hablábamos ahora, bueno, entre semana trato de comer más ensaladas, más harinas integrales y el fin de semana me doy un gustito con un postre, con algo así. Luego evite, sobre todo esto va dirigido más a las personas con enfermedades, ¿verdad? Personas que tienen algún padecimiento, por ejemplo, digestivo, tienen problemas digestivos con ciertos alimentos o personas que tienen problemas metabólicos, caso de los diabéticos. Perfecto. Elija alimentos altos en fibra, tenga una alimentación consciente. Eso significa que yo coma solo cuando tengo realmente hambre y que no coma por emociones, digamos. Dos cosas. Una, que coma en forma ordenada, porque eso va a controlar más y a regular más el hambre. Consciente también de qué tipo de alimentos debo utilizar para tener más saciedad, para llenarme más y para controlar más eso. Y luego la parte ya de alimentación en la parte emocional, también identificar aquellas emociones que me disparan querer consumir y no precisamente un chayote. Ok. Y por último, consultar con nutricionistas en caso de que sea necesario sobre las cantidades que son adecuadas para usted. Recuerde que no hay que dejarse llevar porque mi hermana come tanto, mi vecina me dijo que esto era bueno y que ella come cierta cantidad, porque todos los cuerpos son diferentes y todos reaccionamos distinto. Y todos tenemos necesidades diferentes, además. Sí, y ahí es donde ya cuando la persona quiere una guía más específica de acuerdo a todas sus condiciones personales, ya debe consultar con un profesional, en este caso en nutrición, para ser asesorado apropiadamente de todos sus factores. Claro. Muy bien. Doctor, muchas gracias. Él es Mauricio Barahona. Les voy a dejar el número de teléfono y el Facebook. El teléfono es el 8558-7444. Una corrección, 57. 85 57 7444. Listo. Lo arreglamos ahí, muchachos. 85 57 7444. Y en el Facebook aparece como ICOMET, ¿verdad? Clínica de Metabolismo. Ajá. Ok, perfecto. Ahí están los datos ya corregidos para que usted lo contacte en caso de que quiera hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Randall. Ha sido un placer, Mauricio. Igualmente.